Y acá estamos, Maxi, en una fecha, te diría patria y mucho más, ¿no? En la memoria y homenaje de nuestros héroes que han combatido en la guerra de Malvinas, y tenemos en Villa María muchos de esos héroes. Y hoy nos acompaña uno para conversar un ratito con nosotros y en honor, primera ¿no? persona, un honor total, y en primera persona contarnos esa experiencia que todos la hemos visto por la tele. Bienvenido, Horacio Faró, ex Hola, buenas combatiente tardes. Malvinas. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, acá les iremos a contar algo para que la gente sepa. Contar algo. Creo que por ahí uno cuando viene de aquellos lados, uno ve en la tele y dice, bueno, cuentan todo, no cuentan. Pero acá lo importante es poder llevarte, y te pongo en una línea de tiempo y me voy al 1 de abril de 1982. Primero que nos Para. cuente Bien. de dónde pertenecía, a qué lugar fue. Bueno, por eso cómo acá fue, lo claro, llevo antes de de dónde... la batalla. 1 de abril de 1982. ¿Dónde estaba él? ¿A qué pertenecía él? Claro. ¿Y ¿Cuál es su cómo es cargo, etcétera, ¿no? que llegamos después a las Malvinas? Bueno, les cuento un poquito. En el 82 se hacía el servicio militar obligatorio, para que muchos no saben. Era un año que había que prestarle el tiempo tuyo al Estado para transformarse en soldado, y que el Estado lo mandaba a algún lugar para cuidar el país y hacer trabajo para él. En el caso nuestro, fuimos sorteados, nos tocó el servicio militar, y la mayoría de acá de la zona de Córdoba, de la zona de Villa María y alrededores, la mayoría les tocó ir al sur. En el caso mío me tocó ir a Sarmiento, Chubut, a 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Bueno, nos llevaron desde acá, Córdoba, avión a Comodoro, y de Comodoro a Sarmiento. A mí me tocó el servicio el 2 de febrero de 1982. Nos vistieron de verde, nos hicieron la preparación normal, es que los preparan a todos los soldados, nos hacen desfilar, nos hacen saludar, nos preparan de todo, y bueno, practicamos algunos tiros con el fusil y todas esas cosas, y los llevan al campo de instrucciones. En el caso mío, tuve la mala suerte de clavarme 2 espinas en la mano, me agarró una infección, me internan en una enfermería, tuve como una semana. En esa semana habían desaparecido la radio, los televisión, no entraban cartas. El 1 de abril me dan el alta de enfermería. Entonces, la enfermería estaba frente a la plaza de armas del Regimiento Infantería 25, donde yo pertenecía, que mi jefe era Zaineldin. La mayoría los conocen, y después terminó siendo en el levantamiento de los cara pintada y todas esas cosas. Pero para nosotros fue un buen jefe, y bueno, fue uno de los organizadores de la toma de Malvina después de los 150 años que la tenían los ingleses. Les cuento esto porque salgo de enfermería, me voy a la compañía es como un galpón grande, que al fondo están los dormitorios, adelante hay baños, oficinas y varias cosas. Entonces me dan el alta justo a la hora de mediodía, han sido 2:30 del día. Entro y en la compañía no había nadie. Entonces me voy al dormitorio mío, y ahí encuentro todo el armamento en cada cama de los soldados. Me voy a mirar el armamento que había, y bueno, estaba todo el equipamiento ligero para un tipo de combate. Y miro los cargadores y encuentro que las municiones que tenían los cargadores eran reales, municiones de guerra. No se trató de una práctica, ahí medio que se prendieron las alertas, imagino. Y sí, en este caso yo empecé un poco a los gritos allá adentro, preguntando por algún jefe que saliera de alguna oficina y me explicara qué pasaba. Y salió uno. Entonces me dice: el soldado no le puedo explicar nada, vaya a cuidar la puerta. Usted se llamaba cuartelero a esa tarea.
Así que yo iba a la puerta y cada uno que quería entrar adentro de la compañía yo lo tenía que saludar, acompañarlo, todo eso. Así que me quedé un rato, no entraba nadie y en eso venían todos mis compañeros del comedor de tropa que habían ido a almorzar, todo en fila india, cabeza gacha, entraron adentro de la compañía y ahí empezó todo el movimiento mío, que un jefe me llama, me da sus pertenencias dentro de una gorra y me dice llévesela en el barrio suboficial a mi señora y se queda a limpiarme el patio. La verdad que a mí me sorprendió porque no era un trabajo que me tocaba a mí, porque lo hacía la otra compañía de servicio, que estaban los pintores, todas esas cosas. Bueno, cuando yo me fui a llevarle la gorra a la casa del jefe mío, a la vuelta ya se habían ido todos. Yo había visto una fila de camiones, camionetas y colectivos, eso los cargaron todos en Sarmiento y nos llevaron a Comodoro y ahí en un avión hacia Malvinas. Dijiste vos en el 82, dijiste tus compañeros de comedor. ¿Qué edad tenían esos compañeros? ¿Qué edad tenías vos? El servicio militar se hacía con 18 años. Con 18 años. Claro. Y lo único acercamiento militar era desde el 2 de febrero cuando te llevaron para el servicio obligatorio. Claro, 2 de febrero, yo cumplo los años en abril. Mira. Bueno, tuve un cumpleaños muy raro. Muy raro, ameno, en campo de batalla. En campo de batalla. Y pudiste practicar un par de tiros y ya es como que estabas listo, como quien Claro, dice. sí. Claro. Bueno, había un cura que daba vuelta ahí que siempre le decimos que nos traía Dios a la trinchera, digamos. ¿Por Malvinas estaba el cura con ustedes? ¿En Malvinas? Sí, nos daba un poco de aliento. Claro. Así que, bueno, daba vuelta, me regaló un rosario, todavía lo tengo, el rosario del regalo de cumpleaños de aquel 82. Sí. Mirá. Horacio, antes que te traslade un poquito más en los acontecimientos, digo, si estás en ese lugar, supongo en este momento, mientras estás contando esto, digo, ¿y qué pasa por la cabeza de una persona de 18 años en ese momento? En aquel momento era difícil explicarlo, porque es como que era todo nuevo, era nuevo el servicio militar. Yo tenía un hermano más grande que me dice, andese el servicio militar, me dice, no pasa nada, yo estuve en paracaidismo, yo la pasé bomba y todo. Bueno, hasta ahí íbamos bien dentro de lo que era el servicio militar. Pero el 12 fueron todos mis compañeros y yo me quedé ahí, que digo, bueno, yo no voy a ir. Vuelven a reincorporar los soldados de la clase anterior. Digo, yo soy clase 63. Empezaron a llamarlo de los 62 que tenían licencia hasta la baja. ¿Qué es lo que significaba eso? Que habían hecho el servicio y no le habían dado la libreta hasta que no le dieran la baja. Los tenían como atados, el ejército los tenía atados a esos soldados, no le daba la libreta hasta que no se sintieran seguros. Una pseudo reserva, digamos, ¿no? Claro, entonces terminan llamándolos, poniéndole la ropa de nuevo, y dice, acá la patria los necesita. Entonces, bueno, ahí hacen una compañía nueva de apoyo a los que estaban en Malvinas y bueno, un día nos juntan a nosotros, nos hacen una formación y empezó un paso adelante uno, un paso adelante el otro, todo lo que tenía un paso adelante pasa por la sala de armas, fusil, casco, cargadores, todo para alistarse. El 11 de abril pise Malvinas. El 11 de abril pisaste Malvinas. El 11 de abril. ¿Llegaste a dónde en Malvinas? Llegamos a Puerto Argentino. El regimiento nuestro, que era el 25, tenía unos grupos especiales con unos jefes especiales que eran comandos y lo habían instruido los soldados mejor que nosotros. Eso lo dejaron como una compañía de refuerzo o una compañía única para ciertas tareas, y el resto quedamos en la zona del pueblo, más de todo en el aeropuerto.
estratégicamente está muy bien pensado porque si nos anulaban el aeropuerto, se terminaba la guerra. Nosotros la No única podían llegar forma... más. Claro, nosotros teníamos muy pocos barcos, entonces dependíamos mucho de la aviación, que aterrizaban los aviones, nos traían todo lo que nos hacía falta, comida, cartas, medicamentos, munición y todo. Claro. Entonces tratamos de que eso se mantuviera siempre vigente y operativo el aeropuerto. Entonces nos instalamos todo ahí. Zainaldi dice, nosotros nos vamos a instalar ahí. Y mandó esa compañía especial, que eran 3 grupos, uno se llamaba Gato, otro Romeo y el otro Bote, los mandan a Darwin, que después terminan los ingleses desembarcando en San Carlos, cerquita de Darwin, y hay la primera batalla con el grupo Gato, y después se enfrentan con Bote y los Romeo, que hay una lucha con el regimiento 12 de Corrientes, todas esas cosas. Esa fue una de las batallas más sangrientas que hay murieron. Yo tengo 12 muertos, compañeros muertos que estaban en ese grupo, que también estaban en la misma compañía mía. Había de la compañía A, de la B, de la comando. De ese grupo murieron 12, que eran del 25, del regimiento 25, sí, donde vos formabas parte. Exacto. Así que bueno, cuidamos en la zona del aeropuerto y en ese momento, desde el 11 de abril hasta el 1 de mayo, que fue el primer bombardeo, eso todo fue una preparación. Preparación en el sentido de hagamos los pozos, hagamos las trincheras, acomodémonos lo mejor posible, porque ahí estaba la mediación entre los cancilleres de ambos países. Bueno, tratando de negociar hasta para no llegar al conflicto bélico. Al conflicto bélico. ¿Y en ese momento vos te sentías un soldado de que vamos a pelear, de que acá mandamos nosotros, o tenías ganas de irte a tu casa? Sinceramente. En ese primer momento, cuando todavía no había pasado lo peor, digamos, ¿no? Sí, vos sabés que... Porque, viste, por ahí es difícil, uno por ahí se confunde, o el de arriba te hacen confundir de que en realidad, ¿no?, el apoyo al país y estas cosas, como que era tu obligación. Claro, vos sabés que ¿no? Para mí, yo te hablo por mí, sí, que yo lo tomé medio como el servicio militar era un trabajo. Uh-huh. Era un año que yo tenía que trabajar para el Estado, para lo que sea. Si era de pintor, de agarrar una pala, de todo. Jamás se te cruzó una guerra, ¿no? Y es que no a nadie se le ocurre una guerra. Claro, no hay chance, claro. No hay chance. Escuchaba algo anterior, me ¿no? imagino yo, con 18 años, la única guerra que tenían en mente era la que habían leído en los libros de historia en la época de la independencia y todas esas batallas. La batalla de San Martín. Claro. Y ustedes se darán cuenta que después del 82 y antes del 82 pasaron tantos años que no se supo que hubo una guerra. Claro. Y la gente no sabe lo que es una guerra. Yo me acuerdo cuando Galtieri salió al balcón y decía, hemos recuperado Malvinas, y la euforia de la gente salía a festejar, y le decía, si quieran venir, que vengan, le daremos batalla, todo eso. La gente estaba como festejando fútbol. Claro, como que era un campeón del mundo. Claro, que lo que... era como festejando un fútbol, esa es la comparación. Tal cual, sí. Y era porque estábamos por morir gente. Exacto, y ustedes allá no lo vivían así. Es que nosotros estábamos preparando y hasta el 1 de mayo no sabíamos qué es lo que era la guerra. Claro. Que era una especie de sobrevivencia. Yo no sé ir mucho de camping o esas cosas, ¿viste? O que va la gente a hacer una sobrevivencia al monte, a la montaña. Bueno, agarramos una lata de picadillo y abríamos y una cañita de lapicera, le poníamos un pedacito de tela del pañuelo de cuello para que no pasara la hierba, y ya fabricábamos el mate. No teníamos mate, no teníamos un calentador, una latita de cerveza que con el combustible del camión de la comida le sacábamos, y con un pedacito de media le hacíamos el mechero para poder prender el fuego y calentar una lata de esa de tipo de leche en polvo. Claro.
Y, Era supervivencia tal cual, ¿no? Sí. Además, mirá, yo soy clase 67, es decir, cuando ocurrió la guerra de Malvinas yo tenía 14 años. Claro. Y ustedes con 18 estaban en una guerra y yo con 14 años, la verdad que no tenía idea de lo que estaba pasando. Hoy un chico de 14 años puede estar más avivado por una cuestión de evolución del ser humano, pero yo en ese entonces no tenía idea. Escuchaba esto, pero no se me pasaba por la cabeza lo que realmente pasó después. Creo que nadie en definitiva, pero con 14 años todavía era un niño que en ese entonces estábamos jugando. Sí, totalmente. Y con apenas 4 años más había gente que se estaba preparando. Para- No, perdón, vamos a ser honestos. Había gente que estaba yendo a la guerra sin preparación. Sí, exacto. Claro. Si ponemos a hablar que a los 17 años uno termina el secundario, quiere decir que todavía estaba caliente el libro de Claro. historia o de, Claro. o de cosas, y te sacaron el libro y te dieron un fusil. Y no es lo mismo ir a hablar con la maestra que hablar con un enemigo. Sí, Claro. campo Tal de cual. batalla. Totalmente. Era todo muy Muy, complicado. muy rápido y muy brusco el cambio. Pero lo que dice Horacio es hasta contundente. Es dejar un libro para ir a lidiar con una nota con un profesor, e ir a hablar con un rival en el cual está en riesgo la pleno vida. armado. Está en riesgo la vida. Es tal cual. contundente la definición. Sí. Sí, era todo muy raro. Una incertidumbre que te carcomía la cabeza. Y hay personas que con 18 años, como teníamos nosotros, que había vivido la vida civil con algunos... En el caso mío, yo perdí a mi papá cuando era muy chico, ahora he tenido 5 o 6 años, y vivía con mi mamá. Y económicamente, yo no era de acá, era de un pueblo cerca. Económicamente la pasamos mal cuando falleció mi papá, bueno. Entonces empecé a trabajar de chico, a los 13 años me mandaron a trabajar y estaba acostumbrado a la polenta, al arroz, a la vida dura, digamos. Claro. A la sobrevivencia. Claro, pero en casa. Claro. No había Sí, no. lujo, no había nada. En el medio del Entonces, monte con 2 grados bajo cero. Y con bombarderos. Claro. ¿qué me ayudó eso a que yo no sufriera tanto? Porque los que hoy le digamos los nenes de mamá que tenían la Sí, milanesita, sí, el sí. autito que llévame, que tráeme, que no agarre frío, que eso sufrieron más que uno. Te costó muchísimo más la adaptación ahí. Entonces, la cabeza de cada veterano de guerra o cada soldado en ese momento trabajaba diferente. Entonces, por ahí vos tenías un arma y hasta se le cruzaba la cabeza de pegarse un tiro solo. Claro. Entonces, uno trataba con 18, 19 años hacer de psicólogo a tu compañero, o el compañero del lado. Y vos con 18 años y tu compañero con 18 años, ¿cuánto más le podías enseñar? O contener. Es todo un tema, por eso la guerra de Malvinas, uno a veces piensa, ha hecho un quiebre, nosotros escuchábamos una música antes de Malvinas, que estaba Phil Collins, toda la música inglesa, todo eso, Claro. y después que volvimos, se corta, se termina el gobierno militar, entra la música nacional, o sea que creo que la guerra de Malvinas hizo un quiebre, Hay un antes y un después. Claro. un antes y un después. Hablando de eso. Y después, bueno, la guerra es la guerra, no es fácil, sentís miedo, hay de todo. Sí, Como le sí. estoy diciendo que tenés que ayudarle al otro, después que vos venís de ayudarle al otro, se te cruza en la cabeza la mente tuya. Claro. Lo mismo, era sobrevivencia, había frío, había hambre. En la época de Malvina, en la época que fuimos nosotros, son más o menos 6 o 7 horas de día, todo lo otro es noche. Y frío, ¿no? Claro. Yo tenía mi pozo, estaba a 5 metros del mar, mirando hacia el sur. O sea, la bruma se levantaba y yo no veía ni a 2 metros. Y el frío te pegaba, el agua en la cara. Cuando se levantaba la marea se me llenaba el pozo de agua, así que con esa lata que yo te decía le íbamos sacando el agua de adentro. Los botines se te mojan, los borsegui que le llaman en el servicio, se mojan, y como hay pocas horas de día no se secan. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Fueron pasando y se me fueron pudriendo las medias.
y quedó el pie asentado en el cuero del borcegui y se fueron arrugando los pies como cuando uno sale de la pileta de natación y se fueron agrietando y después ya no lo sentía más y con el paso del tiempo no lo sentí más. Entonces, aparte de vivir todo el bombardeo y el peligro que pasaba, caí en bombas, yo te cuento porque después volví a Malvin en el 2010. Ah, vuelto después. Yo volví. Bombas que hacen un cráter de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad. Claro. O sea que la onda expansiva es tremenda y lo que agarra Lo Destruye, claro. lo destruye. Entonces pasaban y los aviones tiraban y los barcos tiraban y los Vulcan tiraban y todo. Lo que agarraba cosas. ¿Y dónde estaba yo? A donde caen las bombas, y 200 metros, 150 metros, 300 metros. Era un cálculo de mira nomás, porque lo tiraban de 17 kilómetros, de 15 kilómetros, de 15 kilómetros que te caiga a 50 metros antes, Claro, 50 era metros. súper teledirigido el bombardeo. No me cayó una en la cabeza de milagro. Entonces, bueno, tuve esa suerte, pero destruyó un montón. Lo que no pudieron destruir la pista. Entonces siempre fue operativa. Y bueno, tuvimos la suerte de llegar hasta el 14 de Bueno, junio. y me quedo ahí un segundo, porque vos decías que querías, la idea era defender el aeropuerto para que pudieran ingresar provisiones, vamos a decirle de alguna manera, y me decías que siguió estando hasta el último funcionando, pero no entraban provisiones. ¿O no? Sí, lo que pasa es que ellos tienen una experiencia bastante grande en guerra. Había arriba nuestro un satélite norteamericano que se ve que le pasaba informaciones y ellos vinieron con 90 barcos y los 90 barcos los pusieron todo alrededor de la isla, no pasaba nadie, ¿viste? Claro. Entonces barcos nuestros ya no dejaron de funcionar. El último Exocet que tiraron estaba atrás mío, yo estaba tan cerca del mar que el Exocet era mar-mar, digamos, se tira desde un barco a otro barco. Y como no teníamos barco, lo montaron arriba de un acoplado de un camión cerca de la playa y bueno, con una computadora vieja, lo ataron un poco con alambre, como hacemos nosotros, y tiramos eso y tumbamos un barco a ellos. Le tumbaron un barco. Pero bueno, de esa forma, porque ya no teníamos más. No había ni armamento, ni tecnología, ni comida, experiencia, ni nada. Ni experiencia, claro. Así que bueno, se hizo todo lo que más se pudo. Los soldados que entraron en conflicto en Darwin, en Ganso Verde, en London, en Dos Hermanas, todos los montes, los cerros, trabajaron todo lo mejor que se pudo. Pero en el enfrentamiento, ellos tenían mira nocturna, nosotros no teníamos, bajaba, como te digo, bajaba la niebla y no se veía 2 metros, ellos te veían, nosotros nos veíamos. Claro. Todos tenían un poquito mejor ellos. Horacio, un poquito mucho. Te pregunto algo que puede sonar hasta feo en la forma que lo voy a preguntar, y seguramente muy cruel, pero bueno, abuso de tu sinceridad. Digo, a la distancia, obviamente fue en sentido patriótico, una cosa que todos estemos orgullosos, los que fueron a la guerra de Malvinas, al menos los que pensamos de esta manera, porque han hecho un trabajo muy noble y como has dicho vos, con lo que tenían. Digo yo, no obstante, a pesar de todo esto, ¿no crees que fue un poco en vano todo esto? Si pienso en que eran chicos de 18 años, sin armamento, sin preparación, porque vos estás con vida, hay mucha gente que perdió sus hijos, sus hermanos, sus parejas. Digo, está bien, uno puede pensar, es una parte de la patria. Yo entiendo toda esta cuestión. No obstante, ¿me entiendes dónde voy, no? Sí. Porque, a ver, no tenían, es más, tenían 18 años y luchaban contra gente que era mucho mayor, inclusive, por su capacitación, por su formación, porque eran gente paga, inclusive. Claro. Ellos viven de ser claro, soldados, entonces, ellos estaban en otra... Por eso digo, vuelvo a insistir con algo que probablemente te ponga en un compromiso, pero ¿no fue en vano también un poco todo esto? Mira, se hablaba de que pasando los 150 años de
de que estaban viviendo los isleños ahí, creo que hay una cláusula. Lo que pasa que, bueno, yo no soy mucho de meterme en la política y ni investigar. A lo mejor ustedes por su trabajo están más empapados en el tema, y más hoy con la tecnología que te mandan información en el teléfono, por internet, lo que va pasando. Estamos hablando de hace muchos años atrás, que no teníamos nada. Entonces, no sé cómo explicarlo, sino que uno no se involucraba mucho en eso. Claro. Y había un gobierno militar que tampoco no te podías poner a analizar si estaba bien lo que hacían los militares o estaba mal. Yo no tenía otra comparación. Claro, se entiende. Para decir, no, son malas personas, buenas personas, mejor la democracia, ¿no? Veníamos viviendo con ellos y por eso se habla del 74, del 76, estábamos en el 82, claro. Y yo tenía 18 años. Si nos ponemos a ver, todo lo que era el primario lo vivimos con los militares. Claro, exacto. Así que no sé si era en vano o no, pero creo que se cumplían los 150 años y uno perdía todo el derecho de reclamo ante no sé qué institución. Claro, era el momento justo para, o sea, la última oportunidad para intentar Yo recuperar. creo que sí, ya estaba la última gota que rebasaba el vaso, entonces, y se jugó, y en ese momento creo que el país estaba medio prendido fuego, como el argentino, como en Inglaterra también. Sí, estaba en un conflicto, crisis. sí. Cada uno tenía su crisis, bueno, y se jugaban la vida con el tema de la guerra. Si claro, sale bien, esto de sale vano, bien. Nosotros claro. la perdimos, ¿viste? Y bueno, y claro. todo lo que se pierde a veces después queda en el olvido, como nos pasó a nosotros. Vinimos en la guerra, tuvimos que hacer dedo para venir a nuestra casa. Llegamos a casa, el que tenía trabajo bien y el que no tenía también a rebuscársela. Claro, y esto vuelve Venía a con la pierna corta, no teníamos mutual, no teníamos plata. Claro, y nos metieron abajo la alfombra, ¿viste? Porque éramos como un estorbo a la sociedad. Yo creo que allí, y esto es un parecer mío, Horacio, por supuesto, ¿no? Ahí comienza otra guerra, silenciosa, la del olvido, la de saber que dieron, aunque no hayan muerto, dieron la vida, la pusieron a disposición, y comienza la guerra del olvido, ¿no? Que es una guerra feroz, silenciosa, psicológica, y que sabemos, muchos soldados, ex soldados, que estuvieron, soldados actuales, que estuvieron en la guerra de Malvinas, se han suicidado porque no soportaron lo social, digamos. Entonces, como que, a ver, hubo otra guerra después que no era con una lucha armada, ¿no? Que era la otra. Las consecuencias, ¿no? Que deja la guerra, que no es la que te muestran en la tele ni en las noticias, si no tenés alguien que te la cuente en primera persona. Me contabas ahí fuera de aire, antes de empezar la entrevista, tu experiencia cuando estuviste internado por tu problema de los pies, y los compañeros que hablabas un poco, contanos, si se puede contar al aire. Claro, bueno, por eso te decía, cuando yo me congelé, me trajeron al continente, bueno, pasé por Tierra del Fuego, después me llevaron a Comodoro 2 o 3 días ahí en el hospital, que te hacen los primeros auxilios, pero el grueso de los soldados que tenían los problemas más serios, terminaban en Campo Mayo, en el hospital. Un hospital más grande, todo, ahí estaban los psicólogos y, bueno, un montón de cosas, de quemados, y bueno, yo siempre le digo, estábamos al lado todo un montón de camas llenos de... Pasar una noche ahí era terrible, uno gritaba de una forma, otro gritaba del otro, y yo habré estado lo mismo. Claro. Y bueno, estaba a lo mejor... por decir un apellido, López o Gómez al lado tuyo, y uno hablaba de una cama a la otra y le decía, che, López, ¿qué vas a hacer cuando nos vayamos de acá? Yo voy a seguir jugando al fútbol. Y el otro me decía otra cosa, y al rato decía, a ver, López o Gómez al quirófano, claro. Y lo llevaban, de allá venían con las piernas cortadas, y hacía 10 minutos me había dicho, no 10 minutos, pero hacía 2 horas que me había dicho que iba a jugar al fútbol. Claro.
y Claro, tenía eso. 19 años Claro. y hablando mal, nos jodieron la vida, digamos, con todo eso. Uno puso el pecho, puso la vida, puso Claro. las piernas, puso los brazos y a la vuelta nos metieron abajo la alfombra. Entonces, esa fue la guerra silenciosa que nos costó y los que no pudieron superar el trance terminaron Quitándose la vida. su vida Claro. con un suicidio. Sí, sí, sí. Bueno, esto me lleva una vez más al fútbol, ¿no? Digo, la gente festejaba de pronto como si fuera un gol y a la vuelta perdió el mundial, perdió la final y ya está, nos olvidamos y el equipo no existe más y bueno, y ellos que se arreglen, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo lo vive el argentino? Pero también hubo otra cosa, en el Maxi, país, ¿no? que nosotros comenzamos hablando con Horacio, de que él cuenta su historia, que obviamente es invalorable, pero hubo otra cosa, cuando yo pensaba esto, si era en vano, ¿no? Y no es que me ponga en el lugar que fue en vano, porque no sé en qué lugar ponerme, digamos, ¿no? Pero voy a esto, creo que hoy a la distancia sabíamos que íbamos a hacer una guerra en la cual teníamos casi nulas posibilidades. Es decir, no es que vamos a jugar un partido de fútbol Claro. con un equipo Sí. competitivo, que Claro, podemos ganar, acá pero no ganamos hoy, esa posibilidad. en ese momento, no sabíamos ni quién era Inglaterra. En ese Pero momento. Maxi, pero voy a No esto, tengo ni idea pero cuando quién vos era. tenés, Maxi, pero cuando vos tenés, a ver, la pregunta sería esta, ¿había un grupo de gente formado con prácticas de tiro? Yo sé de gente que les ponían las cositas atrás para ir a tirar bombas, no sé a dónde, y no sabían cómo usarlos, es decir, no es que hubo una gente, No, entrenada, claro. pero sí, aunque no superamos los civiles, digamos, ¿no? Los que Sí, estaban sí. allí sabían que iban a un lugar sin saber disparar un fusil, no digo que todos, pero a ver, Sí, esto sí, fue lo la que gran pasó. mayoría, no había claro. posibilidades reales de... Por más, la única excusa que teníamos en ese entonces, los que estábamos aquí en la tierra, se decía, bueno, lo que pasa es que no van a perder la guerra los ingleses porque estaban a no sé cuántos kilómetros hasta que lleguen acá. Sí, pero nosotros no teníamos nada. Claro. Esa es la verdad que creo que... Pero aparte de a lo mejor estar escaso con la tecnología, con el armamento, con las municiones, con todo, yo creo que lo que mejor estábamos preparados era el humano. El ser humano tenía coraje, porque dicho por sus propios, el propio enemigo. Sí. Los ingleses Sí. hablan, Sí. hablan Claro, es de el argentino, maravilla, ¿no? Ese... se Sí, sacan con el todo el cuerpo, sombrero inevitable, claro. Sí. con los aviadores, Claro. Sí, sí, con sí. la... Yo cuento anécdotas porque los compañeros míos que han estado frente a frente con el inglés han tratado de negociar, trataron de hacerlos rendir y los argentinos no se rendían y vamos a seguir luchando y ustedes vayan 50 metros para atrás y nosotros a otros 50 y empezamos la lucha de nuevo. O sea, no dábamos Para tanto... una mentalidad inglesa, viendo la estadística, cómo estaba la guerra, decís, estos chicos, ¿qué quieren seguir peleando? Y, Se me y pone la la piel de, entre- la piel de gallina, o sea, escuchando entre, esto. los el entre argentino. los libros que hay, los ingleses han escrito libros y decía, no sé cómo el título o cómo se dice en inglés, pero era, no fueron a un picnic, decía, los ingleses. O sea que ellos habrán pensado que a lo mejor iba a ser más corto, iba a ser más fácil y no Sí, fue no, tan no. Claro. tan el picnic. una resistencia. Y bueno, Importante. y no porque tuviéramos las armas ni las municiones, no, porque El actitud espíritu pura del del argentino. argentino. totalmente, Claro, Claro. el totalmente. argentino- Y había gente preparada porque eran comandos, son tipos que se preparan en la sobrevivencia, que son paracaidistas, que son buzos tácticos, que aguantan el frío, que teníamos un estado físico que vivíamos 30 centímetros del suelo. Bárbaro todo, porque la edad nos daba para eso. Una persona de 18 años tiene un estado físico a pleno, y ellos también. Ellos tenían soldados de 17 años y uno más grande también, pero ¿cuál es la experiencia? Que ellos a lo mejor han estado en otras guerras. Nosotros, La nada. preparación. Claro, la Claro. preparación está igual. Horacio, no sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, Excelente, cerrando ya la nota, tengo una pregunta. Dijiste que en el 2010 habías vuelto a Malvinas. La pregunta es meterme en tus emociones. ¿Qué sentiste cuando volviste a pisar Malvinas? Bueno, mira, nosotros nos juntamos casi siempre, varios veteranos, y una de las juntadas era acá en una localidad de Tancacha que hacía una cena en el año, que venía gente de todos lados, desde Ushuaia hasta Jujuy, 700, 800, 1000 veteranos de guerra.
en el 2009 fui y, bueno, a la cena y, bueno, traían la Virgen que teníamos nosotros en Malvinas, que hacíamos las misas, era toda una fiesta o una reunión de camaradería, íbamos algunos cada uno con su pareja, ya somos amigos porque hemos vivido todo esto juntos. Y veía un video que habían ido unos compañeros míos. Y yo, qué lindo, ¿y cómo hicieron? ¿Y cómo? No, sí, contacto acá, contacto allá, se puede, paren acá, sale de Río Gallego el avión, una semana, va los sábados, vuelve los sábados. Bueno, pasaron todos los datos y el que estaba al lado mío era el enfermero que me cargó a mí en el avión cuando yo me congelé, que era del mismo pueblo mío. O sea, lo hemos conocido de toda la vida. Toda la vida. Mira. Entonces, este muchacho se llama Hugo. Lo miro y le digo, Hugo, ¿tenés pasaporte? Sí. ¿Y plata? ¿Cómo para qué? Y yo sabía que estaba bien porque este muchacho tiene campo y todo. Para ir a Malvinas. ¿Vos tenés ganas de ir a Malvinas? Yo sí. ¿Y por qué tenía ganas de ir a Malvinas? Porque venía una psicóloga que nos atendía acá en el centro de veteranos y bueno, cada veterano tenía sus problemas, sus cosas, y yo le había planteado a esta mujer que nos atendía, ¿por qué hablaba tanto el tema de Malvinas? 80%, 90% del tema que hable en lo que esté, en un casamiento, en una fiesta, a los 10 minutos ya estábamos hablando del tema de Malvinas. Claro. Y se lo planteé porque digo, no me puedo callar, no sé. Dice, ¿te hace bien? Creo que sí, bueno, pero tenés que cerrar algo. Si vos podés ir algún día a Malvinas, te va a servir. Bueno, entonces le planteé este viaje a tu amigo Hugo. A mi amigo Hugo. Y así fue, no me acuerdo si era en agosto, en octubre, que había sido la cena. Digo, vamos en enero. Vamos en enero. Y así fuimos. Ya fueron. Yo tengo, el que era patrón mío, también pariente, él se quiso enganchar también y bueno, fuimos los tres. El otro no es veterano de guerra, pero bueno, dice, yo lo voy a seguir de atrás, saco fotos, hago de... Y bueno, y nos fuimos allá y yo me metí adentro del pozo mío. Estaba el pozo. Sí, todo, y el Hugo también y bueno, sacábamos fotos, todavía los pozos que dejaron las bombas, fueron tapando muchos pozos y el mío estaba un poco tapado, el de él también. Pero bueno, uno se mueve ahí, se para dentro del pozo y ve, parecería que ve la misma yuyito, la misma tierra, la misma piedra, la misma fotografía todo, el aire que te pega la brisa del mar en la cara. Y bueno, saltan las lágrimas como, qué sé yo, 15 metros más o menos. Y a él también, y tuvimos la posibilidad de ir al cementerio a llevar una flor y a despedirnos de los compañeros, que no lo habíamos hecho porque eso está en Darwin, nosotros en el 82 no lo conocíamos. Y bueno, fuimos a hacer todo el recorrido, anduvimos por San Carlos, donde fue el desembarque, fuimos al cementerio, fuimos acá, entramos en Montelón, en las Dos Hermanas, encontramos zapatillas, balas, maquinitas afeitadas, dentrífico, gorra, de todo. Y bueno, mi esposo ya no pudo ver nada, él tampoco. Si había alguna cosita dando vueltas, las pudimos traer, las trajimos. Lo que no trajimos, nada que hayan estado en alguna otra trinchera, porque somos respetuosos, claro. Cosas, porque si va el dueño de esa trinchera, quería que se encontrara con sus cosas. Claro. Entonces no se las iba a sacar. Y bueno, fue y creo que me hizo bien, porque ya uno va manejando los tiempos de hablar de Malvinas, y dónde hablar de Malvinas, y cuándo hablar de Malvinas, y lo vamos a hablar siempre. Y vas a hablar siempre. Sí, y cada fecha que pase, sobre todo cuando se resalta tanto el recuerdo de esto. Antes de terminar, tengo un audio de un oyente que debo compartir, a ver qué nos dice por acá. Hola, ¿qué tal, equipo?
la consulta mía escuchando estos testimonios. Si es que hubo alguna división interna entre las fuerzas y si ellos evidenciaban ese distanciamiento. Supongo que cuando dice la fuerza será la terrestre, la marina y Claro, la en el aviación. interior, claro. Creo que sí, que se refiere a eso. Se habló en un momento que había diferencias, porque también si no se ponen de acuerdo las fuerzas Claro. para Un mismo objetivo. un objetivo era de defender las islas y salir adelante, muy difícil se gana la guerra. Tal cual. En un momento tengo entendido yo que hubo una diferencia. Uno era soldado, no tenía llegada a la información concreta, pero me había llegado que los jefes mayores de las tres fuerzas le tiraron la idea que se le agarrara a Zaineldin al manejo de todo el conflicto. Y el Zaineldin, el turco que le decimos nosotros, no la quiso agarrar porque dice, bueno, ya es tarde. Ya es tarde, ya, claro. ustedes habían decidido hacer tal cosa y ahora no, que las papas queman, no me la tiren a mí. Eso lo que se corrió la bulla de la compañía. de que fue así allá en Malvinas. Y bueno. Claro, fue una mesa chica, digamos, claro. ¿no? O sea, no tenía... Exacto. Y cambiar las reglas después que ya habías ingreso. largado Claro. la batalla. Sí, así que bueno, fue más o menos lo que pasó. Lo que pasó. Bueno, me quedan... Pero hay mucho más No para tengo contar, duda. un Sí, claro. montón. Y ya lo iremos haciendo con tiempo y en el transcurso del año. Me parece claro, que claro. una persona hermosa para seguir conversando Sí. de estos temas. Si vos, Horacio, lo Sí, permitís, ¿no? sí. Que te sigamos invitando. ¿Puedo contar una anécdota supuesto. muy Sí, claro. Por favor. de un compañero mío que fue en el 2009 también a Malvina? Era del grupo especial que estaban en combate en Darwin. En Hernando, acá en un pueblo cerca, hay dos héroes que eran dos soldados de Tienen las calles, los nombres de las calles. Exacto. El otro compañero de ellos, que eran muy amigos desde acá de Villa María, en combate en Darwin, matan a los dos de Hernando y queda el de Villa María. Él fue en el 2009 y le pasó algo muy especial, que por eso los quería contar. Sería bueno que lo inviten a él y que lo cuente él personal. Claro. Uno de los que muere tenía una máquina de fotos que se le había dado el padre en una visita al regimiento. Lo fue a visitar, le dejó la máquina de fotos y entonces empezaron a sacar fotos ahí en el regimiento. Después se fue a Malvinas, sacó fotos en Malvinas, lo matan y la máquina desaparece. No sabíamos si la habían enterrado con la máquina, si la habían sacado, no se sabía. Este muchacho quedó de acá de Villa María, quedó con esa espina, ¿dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? Te digo más, viajó a Inglaterra, habló con veteranos de ingleses, ha hecho de todo. En el 2009 viaja este muchacho con otro de acá y uno de Villanueva, y él fue con la mujer. Recorren la isla, querían alquilar un auto para recorrer el cementerio, que está como 80 kilómetros de Puerto Argentino. Van a alquilar el auto y cuando entra la agencia de auto, los atiende una chilena que hacía de traductora. Y el tipo, el kelper que estaba ahí, el isleño, el que manejaba la agencia, lo entró a mirar a este muchacho, que te digo yo, lo entró a mirar y se puso como nervioso. Bueno, y pasaban y hablaban. Y este muchacho no sé si salió afuera a fumar o a sacar fotos con su mujer y quedaron los otros dos negociando el precio del auto. Dice, no tengo el auto ahora, dentro de 3 horas más o menos lo voy a tener, así que si quieren hacer algo, vuelvan. Bueno, se fueron, volvieron.
le dieron la llave, arreglaron todo, pero la actitud del tipo estaba muy extraña. Muy extraño, muy nervioso, bajaba la cabeza, lo miraba. Bueno, usaron el auto como 3 días, vuelven, y cuando vuelven así, encuentran 5 fotos arriba del escritorio, y en los 5 estaba este muchacho. Con los dos de Hernando. Entonces, entran este muchacho se queda con su mujer afuera también, y entraron los otros, devolver la llave y arreglar, pagar, no sé, la tarifa del alquiler del auto. Y claro, ven las 5 fotos, entonces lo llaman. Dice, vení a ver, dice, mira, hay 5 fotos que estás vos. Y cuando entra el otro lo vio, dice, estas son las fotos de la máquina del amigo de Hernando. Amigo de Hernando. ¿Cómo? ¿Por qué las tenía él? ¿Cómo es? Bueno, terminó diciendo el tipo que había venido un soldado inglés para los 25 años de la guerra y le había traído esas fotos y se las había dejado a él. Y dice, cuando venga un soldado de argentino que haya estado peleando en Darwin, porque la chilena había preguntado a los excombatientes que habían venido dónde habían estado peleando. Cuando dijo que él había estado peleando en Darwin, ahí fue medio como que... La alerta será. Claro, este muchacho del auto tenía 10 años cuando fue la guerra de Malvinas. Y un jefe correntino del Regimiento 12 lo había maltratado al padre de él, le quitaron la casa, la tomaron la casa como refugio, lo metieron en una iglesia, no sé cómo fue, y lo maltrataron, y el chico vio ese maltrato hacia el padre, entonces quedó un odio tremendo a los militares. Claro. Le dio esas 5 fotos y el de acá le dice, tiene que haber más fotos, te tiene que haber dejado, eran como 20 fotos, esto lo tenía grabado en su mente todo. Y bueno, a la noche terminó yendo y le llevó otras 15 fotos más o algo así, son como 20. Entonces vino ese viaje del 2009 que a mí me motivó también para volver el 2010. Él contó ahí en el Centro de Veteranos de Guerra, dice, me conseguí todas las fotos de mi amigo de Hernando, dice, mañana, ahora que estamos, como se dice, en caliente la cosa, mañana a las 8 voy a Hernando y le voy a llevar la foto a la mamá de él, porque todavía la mamá vive. Claro. Así que son las últimas fotos de su hijo. Claro, con la máquina que le había dado el padre. Así. Mirá qué loca, ¿no? Increíble. Qué anécdota. Increíble. Son historias terribles, digamos. Terrible. Digo, en esa cosa nostalgiosa de encontrar fotos, qué lindo y qué nostalgia y qué cosa que te lleva a un lugar que fue muy complicado. Totalmente. Recién te escuché decir esto y me quedé pensando, ¿no? Dijiste en un momento que me pareció también como muy, no sé, a mí me provoca muchas cosas en el cuerpo, pero dijiste, volví a Malvinas y fui a la trinchera, al pozo, digamos, sí. ¿No? Y yo me quedé pensando esto, buscando algo que te lleve a aquel momento. Y nada, digo, creo que cada uno de ustedes tiene un pozo interno del cual no podrán olvidar jamás, y ojalá los argentinos no pongamos en ese pozo o dejemos en ese pozo a nuestros soldados que han dado la lucha, inclusive dieron la lucha a aquellos que están con vida todavía, a eso me refiero. Ojalá que sea así, ¿no? Bueno, que Malvinas, no solamente por el conflicto, porque ahora, bueno, el día 12 se conmemora el Día de los Caídos y los nuestros y todo eso. Pero es tan grande el tema Malvinas, lo diplomacia, el territorial, los recursos, el paso bioceánico, el agua dulce de la Antártida, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hoy uno de los recursos que tiene los Kelper para vivir son una de las personas más ricas del mundo por la plata que le entra por cápita, por la venta de todas esas cosas. Claro. Y bueno, ¿cómo se van a querer desprender así porque sí? Claro. Es difícil. Y bueno, y también hay gente que va a Malvinas y lo ve de otro punto de vista, no como veterano de Malvinas como soy yo. Hay gente que ha ido acá, profesores de la universidad, y preguntaron,
cuánto estudian, qué hacen la juventud, si se van de la isla, no se van, qué promedio de vida tienen, todo. Más por una tarea investigativa que por lo que significa para un veterano volver a Malvinas. Claro, ¿por qué? Porque el día de mañana se podrá recuperar, cómo hacerlo, cómo a Inglaterra le sirve eso o en un momento corta el recurso de mandar dinero a la isla si no le da un beneficio. Claro. Y bueno, todo eso uno tiene que estar atento al momento. Claro. Sin tener una guerra una de guerra por nueva, medio. Claro, totalmente sí, de una guerra, acuerdo. claro. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por llegarte y conversar con nosotros en esta fecha especial. No, Quiero gracias a decirte ustedes. que para mí por lo menos, y creo que para mis compañeros, vos y todos aquellos soldados que han pasado por ahí son unos héroes, más allá de que hayan intentado alguna vez tirarlo debajo de la alfombra. Las consecuencias son propias de una guerra, uno no lo puede dimensionar porque no estaba ni cerca Claro. de lo que es una. Pero bueno, agradecerte el tiempo y para nosotros fue un honor que vos estuvieras Tal hoy cual. conversando con nosotros en Tierra de Nadie. Un gusto Bueno, conocerte, Horacio. Horacio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias a por usted. invitar. Y bueno, y queda en deuda también ahí del amigo, ¿no? El tema de del la amigo. foto, para invitarlo también, no solo en abril, no solo un 2 de abril, sino Claro, cualquier igual. día y cualquier fecha para que venga y charlemos charle un un ratito de esto, que está bueno recordar y bueno. Y con Le una voy a sonrisa comentar a también. ver si lo Lo hay convenzo que que venga. convencerlo. No, por ahí no es muy fácil. Muy fácil. Pueden venir los dos, porque Claro. no, Claro. y charlamos un rato Y charlamos como entre amigos, ¿no? Y como recordando lo que fue, ¿no? Lo que fue. Y que no quede en el olvido. Vamos a hacer el intento. Pero muy bien. ¿Eh? Muchísimas gracias, No, Horacio. gracias a ustedes. Gracias, Horacio, muy amable.